Bienvenido Gustavo Montoya a librosperuanos.com. Tenemos en nuestras manos su reciente publicación, La Independencia en Tarma, 1820, primer gobierno patriota, enfatizándolo en este subtítulo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué ese énfasis? En el libro está documentado. Lo que he encontrado son documentos de 1820, de noviembre de 1820, para ser más específico y puntual, donde se señala con toda claridad el establecimiento de una autoridad patriota, se instaura una soberanía, se designan autoridades, se constituye una milicia con escalafón, y lo más importante es el acta de la independencia de Tarma. Ahí se explica con un lenguaje aún difuso en términos republicanos el establecimiento de un nuevo poder, obviamente desafiando a la autoridad virreinal en Lima, que todavía está en ejercicio, está en funciones, ¿no? Cierto. Estamos hablando de noviembre, puntualmente 28 y 29 de noviembre de 1820. San Martín ingresa a Lima entre el 5 y 6 de julio del año 21, o sea, casi un año antes. Efectivamente, cuando uno lee el libro se pregunta, es inevitable que surja la pregunta, ¿y por qué el gobierno virreinal no fue a sofocar, a reprimir esta acta de independencia? Lo hicieron, por supuesto, claro que lo hicieron. Para esto hay que mencionar lo siguiente. Entre noviembre en realidad y julio, entre noviembre del año 20 y julio del año 21, en toda la Sierra Central se constituye un proyecto de independencia de carácter regional. Este proyecto va a ser liquidado, como tú muy bien lo has dicho, cuando el ejército realista desocupa Lima, ¿no?, en julio del año 21, y va a tomar el control de todo el Valle del Mantaro. Va a establecer su cuartel general en Huancayo. Sin embargo, en el libro me he ocupado por reconstruir este proyecto de independencia regional, del establecimiento de un gobierno autónomo, ya republicano, que desafiaba en el discurso, que desafiaba con las armas al gobierno virreinal en Lima. ¿Cuánto tiempo funcionó este gobierno regional? Como te he mencionado, desde noviembre del año 20 hasta julio de 1821. Pero en condiciones de persecución. A partir de julio del año 21, cuando, como te dije, cuando el virrey La Serna, Canterac y todo el ejército realista desocupa la capital, La Serna va a estar hasta diciembre del año 21 en Huancayo, Jauja y Tarma, ¿no? Luego se va a trasladar al Cusco, y en el Cusco va a organizar el gobierno virreinal con la constitución liberal, que va a durar hasta la batalla de Ayacucho, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando el ejército español toma el control de Tarma, de todas estas ciudades en el centro, y es lo interesante, el gobierno de Otero se va a replegar a las zonas altas, desde donde él va a despachar con los sucesivos gobiernos patriotas. Esto es con el protectorado, con la junta gubernativa, con el gobierno de Ribagüero y con Bolívar, que ya es la dictadura. Y hay una frase que me parece extraordinaria, que aparece reiterativamente en la correspondencia de Otero con estos gobiernos en Lima, patriotas. Dice Otero que está despachando desde su gobierno ambulante. Él dice, es extraordinario, mi gobierno ambulante, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá es una épica extraordinaria. Mientras en Lima, el régimen independiente, ya con el protectorado, ya te he mencionado, la junta gubernativa, Ribagüero y Bolívar, hay dificultades para afianzarse política y militarmente, porque
el primer gran triunfo patriota va a ser en Junín, ¿no? En agosto del año 24. Pero entre el año 21 y el año 24 ocurre una cantidad impresionante de acciones políticas, sociales, militares en la Sierra Central. Lo que yo llamo, existe en este escenario, hay una vanguardia patriota, plebeya, de carácter regional, ¿no? Quiere decir entonces que la vanguardia que has mencionado es una negación de aquella tesis que dice que nuestra independencia es fruto exclusivo de los libertadores extranjeros. Esa afirmación corresponde a una tendencia historiográfica del sesquicentenario. En 50 años, las investigaciones no solo de peruanos, también de peruanistas. Hay tesis, hay artículos, hay una cantidad impresionante de estudios regionales, de estudios locales, que están mostrando la riqueza cualitativa de la participación, no solo popular, también de las élites locales y regionales en favor del establecimiento de la República. Muchos se preguntan si este fue un movimiento precursor no solamente de los criollos, sino también del pueblo andino. Es interesante. Acá me permito mencionar otra cuestión que también aparece en el libro. Lo que pasa es que a partir de manera más nítida, a partir del año 15, 1814, 1815, ya en la Sierra Central, no solo Otero, hay una serie de personajes, Marcelo Granados, José María Guzmán, una cantidad enorme de propietarios de la región central. No hay que olvidar que la actividad económica por excelencia en la Sierra Central y que dinamizaba la economía era las minas, ¿no? En Cerro de Pasco, en Huancavelica. Entonces había un sector de propietarios con ideas, con un proyecto. Estos grupos sociales, por supuesto, no estaban aislados del proceso separatista continental. Las noticias van y vienen. Y lo que yo he encontrado es que a partir del año 14, del año 15, por efecto de la revolución del Cusco, de los hermanos Angulo, Pumacahua, que llega a Huamanga, he encontrado correspondencia de Otero, donde él dice literalmente: he mandado a que traigan correspondencia insurgente del Cusco. Esto demuestra que el vínculo de Otero con los patriotas en el Alto Perú y en el sur andino era ya fluido, muy temprano. Estoy hablando de 1814 y 1815. Y esto también se puede rastrear a través de este famoso cuaderno de cuentas de Francisco de Paula Otero. Otero es un comerciante que viene de la zona de Tucumán, Jujuy, Salta, y se instala tempranamente en todo el virreinato, no solo en la Sierra Central, desde 1809. Entonces, bueno, Otero venía de haber participado en las milicias en Tucumán. Entonces, a través de Otero podemos reconstruir la emergencia de un proyecto de independencia de carácter regional que se va gestando de manera subterránea, pacientemente, a partir del año 14, el año 15. Sin olvidar la conmoción que significó en toda la Sierra Central la rebelión o revolución de Huánuco de 1812, porque es desde Tarma que se organiza la represión para liquidar, ¿no? este movimiento anticolonial huanuqueño. Lo que estoy diciendo es que toda esta región, años antes de la presencia de los libertadores, ya estaba convulsionada. Digamos que había una suerte de zócalo prepatriota, preindependentista, ¿no? Todo esto debe ser analizado sin perder de vista, por ejemplo, el enorme papel que tuvo el gobierno de Abascal, ¿no? Conduciendo lo que la historiografía denomina o conoce como la política contrarrevolucionaria y de recuperación continental que lidera Abascal. Sin embargo, el proyecto abascaliano es un rotundo fracaso. Depende de la perspectiva. Es un fracaso porque Abascal está deteniendo una tendencia continental, ¿no? Abascal envía fuerzas al Alto Perú el año 9, el año 10,
con Goyeneche, envía también expediciones punitivas a Quito, a develar la Junta de Gobierno en Quito, organiza la recuperación del Reino de Chile, ¿no? La Patria Vieja. Entonces, el desafío en este libro, y me parece que es la tendencia en los últimos estudios sobre la guerra, sobre el proceso separatista, es hacer el esfuerzo de vincular procesos locales, procesos regionales, y luego situar estos procesos separatistas en un marco mayor. Continental. Así es, continental. Y en ese sentido, entonces, podemos pensar que su libro es una contribución a aquella tendencia y corriente contemporánea que incide y subraya que el proceso político independentista e insurgente había avanzado demasiado y que solamente quedaba una derrota militar para sepultarla definitivamente. Pues yo creo que sí. Lo que pasa es que se ha venido pensando el proceso separatista en el virreinato peruano, lo que te he mencionado, analizando las acciones, los acontecimientos, ¿no es cierto?, la coyuntura, en términos más bien endógenos, sin vincular. Por ejemplo, yo he encontrado en la Sierra Central, a lo largo de la Sierra Central, la enorme influencia y la estela que dejó Juan Santos Atahualpa, ¿no? Y el movimiento anticolonial que él lidera, conduce, porque lo que Juan Santos Atahualpa hace es constituir una confederación de naciones en el Gran Pajonal y libera toda esta región, ¿no? La memoria que se tenía de las acciones de Juan Santos Atahualpa y sus seguidores, cuando llegan los libertadores, se activa de tal manera que toda esta región del Gran Pajonal se convirtió en una zona de refugio, digámoslo así, ¿no? Casi una zona liberada. Una zona liberada. Y los documentos son reiterativos. Cuando hacen referencia a los chunchos, a la montaña, están haciendo alusión a este corredor que les permitía huir, porque como ya te he mencionado, desde el año 21 hasta el año 24, hasta Junín, todo el Valle del Mantaro, sobre todo las ciudades, están férreamente controladas por unidades militares realistas, profesionales. Desde el Valle del Mantaro se organizan expediciones militares triunfantes que retardan la independencia, ¿no? Desde el Valle del Mantaro, desde Jauja, Huancayo, Tarma, se va a organizar, por ejemplo, el ejército que liquida a la tropa patriota conducida por Gamarra y Tristán en la batalla de Ica en abril del año 22, ¿no? Esta derrota patriota fue devastadora para la opinión pública pro-independentista en la Sierra Central, en todo el país, en todo el virreinato, ¿no? De la Sierra Central también se organiza la expedición que va a derrotar a la segunda expedición a puertos intermedios que conduce Alvarado, ¿no? Y es la derrota en la batalla de Torata y Moquegua en enero del año 23. Y luego tenemos una tercera derrota, pero devastadora, que va a ser en la batalla de Cepita, en agosto del año 23. O sea, son 3 derrotas sucesivas del ejército patriota, del ejército republicano, que va a tener como escenario de organización el Valle del Mantaro y por supuesto también el sur andino, ¿no? Donde la Serna está despachando como virrey. Había pues un protagonismo geográfico, podemos decir, en la definición de la independencia del Perú. Sí, desde el año 21 se configuran 3 grandes escenarios más o menos definidos. El norte, la gran intendencia de Trujillo, que se va a consolidar como bastión patriota, como reserva de la República, sobre todo luego de la derrota realista en Pichincha, donde participan unidades peruanas. Luego, como ya te he mencionado, desde diciembre del año 21, cuando la Serna se instala en el Cusco, con la Constitución, desde el Cusco va a conducir la guerra.
No es que en el sur no hayan existido movimientos patriotas, los hubo. Estamos conociendo monografías, estudios regionales. Sin embargo, la hegemonía militar estaba bajo la conducción, la dirección del ejército realista, por decirlo, ¿no es cierto? Entonces, es en el centro, en todo el Valle del Mantaro, donde se produce una guerra intensa, ¿no? Que involucra a todos los grupos sociales. Es muy importante lo que usted dice y sobre todo también nos hace pensar en cuál sería la herencia, si se restringe esta herencia insurgente al elemento anticolonial de Túpac Amaru. Los vínculos entre la Gran Rebelión y lo que acontece a partir del año 20, que ya es lo que yo menciono, el final del proceso separatista, también me parece que están demostrados, porque algunos de los actores que participan en el develamiento de la Gran Rebelión, uno de ellos es Juan Ramírez, por ejemplo, este militar, ¿no? Que también está presente a partir del año 20 hasta el año 26. Los vínculos entre la Gran Rebelión y el proceso separatista me parece que cada vez son más claros. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, a través de las proclamas y la correspondencia de los libertadores, ¿no? Este es un tema más complicado, pero lo voy a plantear en estos términos. Las proclamas y la propaganda patriota que llega, por ejemplo, desde Chile a partir del año 19, del año 20, porque ya Chile es un gobierno independiente, patriota, está O'Higgins, ahí se hace mención profusamente a Túpac Amaru, ¿no es cierto? Luego debemos también considerar que no solo es el bloqueo mental que tienen los patriotas peruanos. Estoy pensando, por ejemplo, en Ribagüero, estoy pensando en Sánchez Carrión, estoy pensando en Unanue, en Luna Pizarro, en Tudela, en los ideólogos peruanos, nativos. No solo estoy diciendo que ellos tenían una suerte de bloqueo mental, ¿no? Que les impedía establecer el vínculo entre Túpac Amaru y su propia actividad, ¿no? ¿Por ser criollos? Los criollos, claro, ¿no? Pero es obvio que el recuerdo de la Gran Rebelión estaba intacto en la mente de todos los actores de la época. La prueba es también que cuando uno revisa la prensa patriota que viene con los libertadores, estoy pensando en los Andes Libres, por ejemplo, o el Pacificador del Perú, ahí también uno puede encontrar la figura de Túpac Amaru, ¿no? Claro. O sea, el vínculo que los libertadores establecen entre Túpac Amaru y el proceso que ellos conducen en el Perú es intacto, es nítido, es visible. Sin embargo, si tú revisas, por ejemplo, La Abeja Republicana, que es el periódico del ala, digamos, más dura del republicanismo peruano, Carrión, etc., tú no vas a encontrar ni los rastros de Túpac Amaru. Si tú revisas las actas de la Sociedad Patriótica, el diario que publicaba las actas de las reuniones de la Sociedad Patriótica, que es el Sol del Perú, tampoco vas a encontrar la figura de Túpac Amaru. Este es un proceso bastante rico, bastante complejo, que permite hacer preguntas, ¿no es cierto? Hacer preguntas y preguntarse, ¿no? Explicar este bloqueo mental, ¿no? Y la imposibilidad, perdón, de los ideólogos republicanos criollos de incorporar a Túpac Amaru como parte de su discurso ideológico o su horizonte republicano. Sería todo un trabajo. Y hay trabajos. Lo que yo pienso es que en esta coyuntura convertir a Túpac Amaru en un faro ideológico podía tener, en los términos de los ideólogos republicanos, el terrible inconveniente y el temor, ¿no es cierto?, de movilizar a la plebe indígena. Entonces, en otro libro he desarrollado esta tesis que yo la he definido como independencia controlada, ¿no?
Efectivamente, es un libro muy significativo del que usted ha hecho mención y es un aporte. Para culminar la entrevista, en 3 puntos podría usted definir cuál ha sido el sentido histórico de la independencia de Tarma de 1820. Me parece que en Tarma se constituye un proyecto de independencia regional liderado por la élite. Son mineros, son comerciantes, son hacendados, son propietarios, y esta vanguardia, esta élite regional arrastra a sectores plebeyos, a sectores populares. Este proyecto fue concebido tanto por la élite criolla, patriota, ya republicana en Lima, como un peligro. También fue percibida por el Estado virreinal, por los realistas, ¿no es cierto?, como una peligrosa posibilidad de movilización y de reactivar esa larga tradición insurgente indígena mestiza. Estimado Gustavo Montoya, felicitaciones por este significativo aporte y lo esperamos en su próxima publicación. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo.